Hola, soy Antonio Pérez Landeiro. Trabajo en el servicio de farmacia del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y os voy a hablar de hidroxicloroquina y la COVID-19. La hidroxicloroquina es un derivado mejor tolerado de la cloroquina sintetizado por los años 50. Las indicaciones aprobadas en España son las de malaria y enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide y lupus. A principios de 2020 nos llegó la pandemia del nuevo coronavirus, un virus nuevo frente al que no tenemos ningún tratamiento. Mientras no sintetizamos nuevas moléculas frente a ese virus, lo que solemos hacer es ir a buscar los viejos libros de la biblioteca, es decir, buscar fármacos antiguos que puedan tener cierta actividad frente al virus. Un viejo libro de esta biblioteca es la hidroxicloroquina. Ya se probó con poco éxito en las fases iniciales de otros virus frente a los que no teníamos tratamiento y generó muchas expectativas en el tratamiento del coronavirus que produce la COVID-19. Pero estas expectativas estaban basadas en que era capaz de inhibir el crecimiento del virus en un laboratorio, aunque no existían ensayos que avalaran su eficacia en humanos. Con todo esto, pues tenemos los ingredientes para una tormenta perfecta. Hay una epidemia mundial por un virus no conocido hasta ahora, un fármaco que supuestamente es efectivo, que además es conocido y se ha usado durante muchos años y con muchos pacientes, que es barato y que además es accesible porque se puede encontrar en cualquier farmacia con una receta médica. Y esta tormenta perfecta parecía llevarnos sin remedio al temido desabastecimiento. Desabastecimiento en el que habría dos víctimas. Por una parte estarían los pacientes que toman de forma crónica la hidroxicloroquina para lupus y artritis reumatoide y que se verían obligados a suspender un tratamiento que para ellos es eficaz y seguro. Y por otra parte estarían los pacientes con neumonía grave por coronavirus ingresados en hospital que podrían ser los grandes beneficiarios si el medicamento fuese efectivo. Había que hacer algo. Y se tomaron medidas a diferentes niveles. El 16 de marzo, a nivel nacional, la Agencia del Medicamento interviene toda la distribución de cloroquina para asegurar el abastecimiento tanto a hospitales como a pacientes crónicos. A nivel autonómico, los sistemas de salud tomaron medidas para evitar la acumulación de medicación en las farmacias y para controlar que todas las nuevas prescripciones fueran para pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas. Por su parte, muchas farmacias también reservaron medicación para sus pacientes crónicos habituales. Todas estas medidas han generado algún desajuste en los primeros días y cierto grado de ansiedad tanto en pacientes como en sanitarios, pero a largo plazo han evitado cualquier situación de desabastecimiento. Y ya para finalizar, ¿qué sabemos acerca de la utilidad de hidroxicloroquina en la COVID-19? Pues en mayo han sido publicados varios artículos en revistas científicas de prestigio y todos nos vienen a decir lo mismo. La hidroxicloroquina en los pacientes con COVID-19 no demuestra eficacia y sí demuestra más efectos adversos, especialmente arritmias. Hasta tal punto que la prensa se ha hecho eco del hecho que el 25 de mayo la Organización Mundial de la Salud detiene todos los ensayos con hidroxicloroquina. Muchas gracias por vuestra atención.